Por favor, Guille. Bueno, vean este tuit. Beliboni, se acabó la joda. A indagatoria, vos y 22 gerentes de la pobreza más. Ya era hora de que aquellos que explotan a los más vulnerables rindan cuentas. Cuando el cambio es a fondo, el que las hace las paga. Publicado en las redes de Patricia Bullrich. Recordando esta información que te dábamos hoy de último momento en cuanto a que el juez Casanelo ha citado indagatoria a Eduardo Beliboni, entre otros, acusados de extorsión, de exigir dinero a los beneficiarios de planes sociales. Lucio, ¿qué información tenés? Sí, última información. También el juez Sebastián Casanelo le ordenó al Ministerio de Capital Humano que en 72 horas elabore un plan para distribuir las 5 toneladas de alimentos. Esa es la última información. Es novedosa, es una noticia de último momento. Así que bueno, el juez le ha dicho justamente al Ministerio de Capital Humano, a la ministra Sandra Petovelo, que en 72 horas elabore un plan para distribuir las 5 toneladas de alimentos. Y después, lo dice un colega que yo entiendo que en general da información correcta, habría que confirmarlo, pero dice que aparentemente el gobierno apelaría esta orden de Casanelo, lo cual parece extremadamente raro, sí, ¿no? A ver, el gobierno se para en un punto de que esto era para hay que decir situaciones que de catástrofe. son dos cosas distintas. Investigar a los gerentes de la pobreza, como le gusta llamarlo al gobierno, investíguenlo, pero si el alimento está ahí, durmiendo el sueño de los justos, el último número de la UCA, el último informe de la UCA dio 18% de indigencia en la Argentina. Indigencia, para decirlo técnicamente, son las personas que consumen menos comida de la que deberían consumir, que por debajo de sus necesidades nutricionales, dependiendo de esto si es adulto, niño, adolescente. Lucio, la verdad que tener 5 millones pero por eso, lo que intenta saber el gobierno es eso. Si la gente come menos porque hay alimentos acopiados, a distribuirlos. Y también, si esta gente que dice defender a los pobres y a los indigentes, en realidad tenían un negocio propio. Fíjate, dice, empleo de facturación, dice Casanelo, apócrifa y simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Lo público, esto es muy importante, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria. Esto afirma el juez Casanelo. Lo que pasa que recordemos un poquito, y esto no es un dato menor, estamos hablando del alimento que le llega a la gente a través, que le debiera llegar a la gente a través de comedores y merenderos. Todo esto fue parte de un programa de Argentina contra el hambre. A medida que avanzaba todo este programa de Argentina contra el hambre, donde nacen en esos años, estamos hablando a partir del 2020 ahora, tarjeta alimentar, el potenciar trabajo, es donde va cobrando fuerza estos referentes de organizaciones sociales que se ponen al hombro este programa de Argentina contra el hambre, que se debía de alguna manera auditar y no se auditó. A ver, no funcionaron muchísimos mecanismos de control. No funcionó la Secretaría de la Economía Popular, que en ese momento funcionaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Evidentemente no se controlaba a través del RENACOM, así que me parece que es una buena oportunidad. Esto era un secreto a voces, esto se veía en las calles. La pregunta era siempre de qué trabajaba. Claro, era hora de que se investigara, porque Casanelo dice, exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa a concurrir a movilizaciones. Claro, esto es lo que leímos recién del expediente hace un ratito. Nada más. Aportar sumas de dinero a la organización, votar por un candidato en particular referenciado en el propio espacio político bajo la amenaza de perder la ayuda. O sea, estás exigiendo, extorsionando a gente, o sea, no vas a la marcha, no comes, no vas a la marcha, no recibís, basta. Basta. Hay familias, por eso se hablaba de los gerentes, de la pobreza y del hambre. Guillermo, que solo tenían de ingreso el potenciar trabajo y ir a buscar ese bolsón de alimento en un comedor, un merendero. ¿Y vos vas a jugar con eso? Y se jugaba con todo eso. ¿De quién dependía todo eso? De algo que también se desarticuló, porque recién nombrábamos al RENACOM, también nombramos a la Secretaría de Economía Popular. Las unidades de gestión que funcionaban en los municipios también eran claves, porque esas unidades de gestión, la cabeza de esas unidades de gestión eran justamente los referentes de organizaciones Por eso, sociales. Clara, hay comedores que no están inscritos en el RENACOM, que dependían de los municipios, porque también había una suerte de extorsión político-partidaria. Y que con los punteros. Recién se enteran que son irregulares, porque en su momento la comida llegaba. Claro. Entonces pensaban que no había un trámite para hacer. No es que hay malicia en no anotarse en el RENACOM.
el municipio de cada uno le hacía llegar alimento hasta que, nos contaba el otro día la señora del comedor, que ya no en tenía noviembre idea. dejaron de venir. Claro, si le tenemos que dar los datos Y a esa nosotros mujer para hacerlo. actuaba de buena fe y nadie la había instruido. Ahora, la unidad Porque de no gestión... le servía a algunos municipios Claro, instruirla. Pero hay algo, Guillermo, las unidades de gestión, entonces, ¿para qué estaban? Porque si no controlaban, Para hacer si política. realizaban las actividades... Para ser manejada por los punteros. Si no controlaban los comedores, ¿para qué estaban? Para esto. Acá dentro del escrito de la Fiscalía, que se conoció hace algunos días, hacen una parte fundamentalmente en donde dice, por ejemplo, en cuanto a esto último, debe recordarse que Palma, que es uno de los investigados y además que va a tener indagatoria, en una comunicación telefónica manifestó su preocupación porque, y entre comillas está, nos pueden investigar por lavado. A mí me preocupa el estado de estas cooperativas que están recibiendo las cápitas. Todo lo cual justifica, dice el fiscal luego, el tratamiento diferenciado en la convicción de que los elementos reunidos permiten, prima facie, acreditar el elemento subjetivo necesario para la participación de los delitos investigados. ¿Qué quiere decir en esta última parte? Perdón. Que todos estos elementos, incluso esta conversación, indican que algo raro hay. Sí, por supuesto. Pregunto pregunto siempre y cuando no ofenda a los bien pensantes. ¿Y qué culpa, si esto pasó, que la justicia va a decir si pasó o no, qué culpa tiene el 18% de los argentinos que son indigentes? Ninguna. No, Nada. desde luego. ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa y- tiene el 55% ¿Por qué- que y por tiene qué hambre? no se No. reparten los alimentos? que Ese, están- pero No, Lucio, digo, perdón, no ofendo a nadie. pero todo, no por ahí ofender a nadie, desde por luego, ahí. todo se está investigando. Todo se está investigando. No, Casanelo, pero le dice a dice, Petovelo una esto que cosa vos es acabas de investigar decir. hacia atrás ¿Eh? y otra es qué hacer hacia adelante. Pero pueden hacer las dos cosas porque- a la vez, Lucio, Claro, digo. pero parece que no. De No, hecho, bueno. creo que la justicia Pero parece debe que estar no. agotada. Lo porque acabás de leer nunca vos. la vi laburar tanto la No, justicia. lo ha ordenado la justicia. Ahora, Beliboni dice, hay declaraciones, el gobierno me quiere preso. El gobierno quiere investigar. Ahora, si Beliboni es inocente y no hay prueba contra Beliboni, no estará preso. Si hay prueba, estará preso. Pero es importante que Bueno, se investigue. pero aparte Beliboni A también eso dijo, vamos, ¿eh? yo no puedo, no sé cómo va a seguir la causa con respecto a Beliboni, pero él también dijo en estas últimas horas, yo no puedo poner las manos en el fuego por toda la organización. Bueno, veremos cuáles eran las responsabilidades y si a lo mejor había caras visibles que tenían algo que ver o no tenían absolutamente nada que ver. Siendo las 11:57, vamos a hablar ahora de el fin de semana más complicado en tornados en los Estados Unidos, Texas, Oklahoma. Las imágenes son realmente impresionantes y observen ustedes, esto que vemos en las películas, bueno, está tomado de esta realidad. De una realidad que golpea y que golpea fuerte en un contexto muy particular, del cual a veces es difícil de escapar. Este tipo de tornados en donde asciende ya a 18 víctimas fatales, el balance de las víctimas mortales. Y esto ocurrió el fin de semana. ¿Cómo es el gesto de Armani? Impresionante, ¿no? ¿Verdad? Armani está- Cruzarse con un hecho de estas características, en donde hay algunos que son los seguidores, los followers de los Sí, tornados. hay una película Claro. incluso, porque hay gente que está dedicada a tomar estas imágenes, Guille. ¿Por qué? Porque muy cerquita de donde lo está siguiendo hay propiedades, hay lugares que son reducidas a escombros, tornados que levantan animales. Lo que se muestra es una dramática realidad. Y en un contexto muy particular en donde Texas, Oklahoma y Arkansas lamentablemente lo viven casi anualmente y durante distintos periodos del año. Adrián Sack desde los Estados Unidos. Adrián, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, 10:58 aquí del Memorial Day, ¿no? Sería el Día de los Caídos. Aquí es fin de semana largo, por eso hay tan pocos autos acá, pero hay mucha gente movilizándose. 44 millones de estadounidenses dejaron su estado, ¿no? Su estado de residencia para viajar y se encontraron con esto que estabas contando, Guillermo. Esta suerte de fortísimo temporal que afectó a toda la franja central y sur de los Estados Unidos y que dejó, actualizamos la información, 19 muertos. Es el fin de semana de Memorial Day o Día de los Caídos más fatal que se recuerde,
porque bueno, ya sumamos en toda esta temporada, desde principios de abril, ni más ni menos que 400 tornados. Y sumado a lo que vos contabas de las casas completamente destruidas que deja, en este caso la mortandad que produjo este tornado estuvo más directamente ligado a árboles arrancados de raíz que se incrustaron en casas. La gente tomaba refugio en sus casas y sin embargo no alcanzó. ¿Por qué? Las casas aquí en muchísimos casos están construidas en madera, casi en su totalidad, ¿no? Entonces eso hace que los techos sean más frágiles y que al incrustarse los troncos o los postes de luz mate familias enteras. Es lo que ha pasado en Texas, donde más muertos produjo, donde fue más fatal esta sarta de tornados que hubo, que bueno, como te decía, ya pasaron los 4 centenares. ¿A qué se debe que haya tantos tornados este año? Dice que hubo una combinación de factores, pero tiene mucho que ver la retirada de la corriente del Niño en el Pacífico, que se demoró mucho más, aumentando la temperatura y provocando choques de presión atmosférica, que bueno, hace que tormentas que se producen habitualmente más arriba se produjeran más cerca de la Tierra. Por eso se cree que, bueno, van a seguir todavía estos tornados porque la temperatura sigue alta, por supuesto. Estamos ingresando ya en el verano, estamos pasando de primavera a verano. De hecho, el fin de semana que pasó, que estamos viviendo de feriado, es el comienzo del verano cultural, digamos, ¿no? Claro. El atmosférico empieza el 21 de junio, pero culturalmente la gente empieza a vivir el verano ahora. ¿Se puede predecir con cierta exactitud dónde va a ocurrir, por dónde va a pasar? Sí, se puede predecir, a diferencia de los terremotos, que por ejemplo no se pueden predecir. En este caso sí se emiten alertas de tornado. Acá de hecho, donde les estoy hablando, hubo hace 3 horas una que después fue desestimada, pero fue una tormenta realmente muy fuerte, y decían, hay 50% de posibilidades de que haya tornado. Ahora, por ejemplo, en Washington D.C. hay un 55% de posibilidades de que haya tornados, porque se fueron corriendo desde el centro, donde se vivieron este fin de semana, hacia el este. Entonces sí, y ahí es donde te piden que por favor te quedes en tu casa y en lo posible en los sótanos o en lugares que estén alejados de la ventana. No evidentemente cerca del techo, por lo que hemos visto, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, Adrián, muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito, ya estamos en el horario de Facundo Pastor, Qué pero miedo, ¿no, Guille? es impresionante. Qué miedo, ¿no?